la paz. Yo quisiera, si me permiten, empezar preguntándole al doctor Bernardo Melo Graf sobre su idea sobre el tema que estamos tratando, de cómo se integra la parte del derecho marítimo con el crimen organizado y con la gobernanza, y cuál es la experiencia mexicana. Gustavo, primero que nada, darte las gracias por la invitación, a ti y a los organizadores del evento por estas atenciones que han tenido para conmigo. Segundo, nada, pedirles que me dejen iniciar video, porque creo que el anfitrión me dejó fuera, pero bueno. Quisiera comenzar diciendo, bueno, excelentes, inmejorables ponencias de la doctora Shelley, de Diego Chami. Bueno, ya nos tiene acostumbrados a la calidad, y bueno, y de la doctora Sari. Y de ellos quisiera yo extraer un pequeño punto que me llama la atención de cada uno. No podríamos hacer un análisis profundo de cada ponencia en el tiempo que tenemos. En cuanto a la doctora Shelley, destaca el punto de combatir con nuevas tecnologías como lo es blockchain y demás el tráfico. Eso es un punto medular que más adelante me referiré, pero es muy importante que hagamos eso. Por lo que toca al doctor Chami, habla de la unificación. Efectivamente, los grandes autores a los que refiere se referían al mar como el escenario donde ocurre el comercio marítimo. También es, desgraciadamente, el escenario donde ocurre el crimen marítimo. Y es importante esa unificación trasladarla al combate del crimen organizado. Por lo que toca al cierre, que hizo muy correctamente la doctora Sari, ella refiere puntos sobre el aumento del crimen, los cárteles mexicanos llegando a esas latitudes, y esta expansión que han tenido, ¿no?, este negocio. Además de la concientización que se debe de realizar y la capacitación que se debe hacer a nivel desde la academia, los profesionales de campo, en fin, las organizaciones de aparatos gubernamentales y todos los que tratamos el tema del comercio marítimo y el combate a este crimen. ¿Cómo se da en la región, o bueno, en las diferentes regiones, pero en específico en México, las formas de este contrabando? Hay que separar contrabando del delito de narcotráfico. Sabemos que contrabando son mercancías legales que se introducen sin el propio pago de los impuestos al comercio exterior que pueden llevar en las diferentes naciones, mientras que las sustancias ilegales en el narcotráfico son sustancias ilegales. Entonces, ¿cómo se dan en nuestro país? ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos en estas mercancías dentro y fuera de la nave. Por lo que toca fuera de la nave, se ven pegados por debajo del casco, se ven introducidos en el cofre de mar y en otras modalidades, así como los submarinos y las naves controladas de manera remota. Entonces, por ahí tenemos. Además, en las mercancías, tanto adentro de los contenedores, como el que nos enseñó Diego en el robado, como en las mercancías a granel, ¿no?, en los minerales y demás, que es fácilmente camuflajeado. Entonces, ¿qué factores yo encuentro en las pláticas que vimos anteriormente que son necesariamente para tomar en consideración? El crimen organizado son empresas ilegales, pero a fin de cuentas empresas. Entonces, su fin es perseguir el dinero. Tienen expansión, han encontrado expansión en los nuevos negocios que han podido ver.
se han eficientado y han profesionalizado a su gente y han tenido acceso a nuevas tecnologías. Nosotros desde la experiencia mexicana podemos ver que en los 70s, 80s, los narcotraficantes y esos capos no eran gente tan preparada, era gente que se iba abriendo camino en el negocio, un poco acomodaban la experiencia. Hoy en día, esas nuevas generaciones, ellos vieron que querían una vida mejor para sus hijos y los nuevos capos ya tienen maestrías, doctorados, especializaciones. Estos hijos de los capos están especializados. Por ende, la respuesta gubernamental se queda atrás en el momento en el que no especializamos a toda la gente que interviene en esto. Entonces, ellos buscan eficiencia y profesionalismo, cazan talentos, la empresa criminal tiene divisiones de derechos, de recursos humanos que sacan los mejores cerebros, los mejores talentos financieros, de construcción naval, en fin, un sinfín, y ponen cantidades exorbitantes de dinero al servicio de estos recursos. Y esto, si me permites un momento, sería bueno hacer un stop contigo en este momento y preguntarle al capitán, al doctor Chávez, ¿cuál es la experiencia mexicana, colombiana Volver. en este punto en específico? Para no ir saltando, sino ir concentrándonos en puntos en específico. El doctor Chávez. Gracias, Gustavo. Bernardo, muchas gracias a la universidad y a todos los organizadores, a todos y a todas por esta iniciativa. Y bueno, al respecto, es importante lo que está diciendo Bernardo. Tengo una pequeña presentación para que miremos, digamos, lo que está pasando específicamente hoy o en estos días en el tema que nos refiere. Solamente estamos hablando del mes de septiembre y estamos hablando de que en septiembre en Colombia llevamos 4 sucesos donde ha habido 2 sumergibles capturados y donde ha habido una incautación, inclusive no solamente de narcotráfico, sino de tráfico ilegal de pesca. Esto realmente quiere decir que hay una actividad grande y como bien lo dijo la doctora Cherry, estas personas, y Bernardo también lo dice, siempre tienen un ejercicio de innovación. Cuando abrió el panel, el doctor Rojas, decano, el rector de la universidad, nos hablaba de la necesidad de la globalización y de que estamos ahí. Y hoy estamos hablando de una aldea global y unos conflictos intermésticos, y estos se dan donde en un país comienza, digamos, a hacerse o a construirse el delito y termina en otro. Necesariamente el derecho marítimo nos obliga a que tengamos que ver el derecho del mar como un todo. Entonces, estos delitos en principio podrían hacerse solamente en las zonas donde o más bien hay un efecto donde el Estado tiene un ejercicio total de la soberanía y puede aplicar toda la fuerza de la ley hasta el mar territorial. Pero más allá, recuerden que son diferentes derechos los que tiene el Estado y no necesariamente de soberanía. Y eso lo conocen específicamente todas las personas que se dedican al narcotráfico y hace que la comunidad internacional tenga que moverse a otras cosas. La Convemar habla específicamente de algunos artículos, tanto en la Convemar como en la OMI, la piratería, el tráfico ilícito, tanto de migrantes como estupefacientes, el polizonaje y la pesca ilegal. Y estos están específicamente en artículos de la Convemar, así como hay temas que ha tratado la OMI, como lo vemos en la ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido una evolución convencional en desarrollo del crimen transnacional que comienza incluso por el derecho de los tratados, pero que desde 1912 hemos comenzado con el tema, que bien lo dijeron antes, el tema de la
de la guerra del opio. Hoy es importante para nosotros la Convención del 98 y todas las que vienen de ahí en adelante, la Convención para el Crimen Organizado, contra la corrupción y contra el terrorismo. Pero para que nosotros tengamos un ejercicio completo, tenemos que utilizar todas las fuerzas del Estado y poder tener un control específico en espacios jurisdiccionales, de acuerdo al derecho de visita, de acuerdo a los delitos marítimos, que ya los habíamos dicho, y tener una real aplicación del derecho penal del Estado. Y ustedes saben que esto depende del lugar donde se haga, teniendo en cuenta la filmina anterior, porque si es en aguas internacionales, como dice Ian Urbina en sus Océanos sin Ley, pues realmente es casi que imposible aplicación de una ley efectiva y certera. En una investigación que hicimos en la Escuela Superior de Guerra en el año 2016, un libro que se llama Seguridad Marítima, Retos y Amenazas, encontramos que había una serie de delitos o identificamos una serie de delitos que tenían que ver específicamente en unas zonas costeras. ¿Y por qué? Entonces teníamos unas amenazas tanto ambientales, delictivas, transnacionales y económicas y unas zonas de impacto. ¿Y cuáles son esas zonas de impacto? El mar territorial, las zonas portuarias por su incidencia, las zonas limítrofes porque se vuelven en zonas grises donde las autoridades de lado y lado pueden o ser contaminadas o simplemente son, por ejemplo, la frontera con Venezuela es demasiado larga para controlar y el mar es mucho más, digamos, difícil de hacerlo porque el mar es todo y es nada. Además, las zonas costeras y las zonas jurisdiccionales, pero hay otros temas importantes aquí y es que tenemos que mirar que hay unos elementos que lo potencian. ¿Y qué potencia eso? Pues lo político, lo económico y la carencia de necesidades básicas de la población, sobre todo, digamos, costera. Esto hace que sea un caldo de cultivo perfecto para que en esa investigación nos dimos cuenta que no solamente en Colombia, sino en ese caso México, Brasil y, bueno, no me acuerdo qué era el otro país que estaba, teníamos la misma situación, identificando situaciones específicas de la utilización de las áreas marítimas jurisdiccionales para diferentes elementos delictivos. Por eso, el control del mar está condicionado a una presencia de una flota, pero este control tiene unas características de que es local, o sea, donde se encuentra el buque de la Armada, es temporal e incompleto. Y por eso también dice Castex que es relativo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar el gran contexto, como lo decía Diego, como le decía la doctora Shelby, pues sí necesitamos tecnología. Necesitamos tecnología para mejorar las condiciones precisamente de este control. Estas son las trazas de la Joint Intelligence Task Force, donde muestra cómo son, digamos, las salidas de la costa colombiana y venezolana hacia arriba y hacia abajo. Y van a encontrar ustedes una cantidad de trazas y de rutas que no son solamente hacia el norte, sino hacia a todo el mundo. En rojo van a encontrar ustedes mayores concentraciones y a pesar de los esfuerzos, que no es solamente el país, esto lo hace Colombia, pero a través de una serie de tratados, ha tratado de mejorar o más bien de minimizar la llegada de este tipo de embarcaciones. Pero esto tiene que tener un ejercicio complejo o más bien completo desde la visión mayor. Si me permite, doctor, a pasar la palabra al doctor Héctor. Y después volvemos a hablar todos en conjunto. Aquí hay algo que es importante. Usted está hablando desde la perspectiva colombiana, está hablando, Bernardo, desde la perspectiva mexicana. Ahora vamos a hablar con el doctor Héctor Vanegas desde la perspectiva ecuatoriana. Y yo quisiera preguntarle a Héctor Vanegas, que no es maritimista, sino que es penalista, pero que ha trabajado y trabaja en una ciudad portuaria,
si existe una perspectiva ecuatoriana, si él cree que existe una perspectiva regional y cómo ve él la gobernanza en los puertos ecuatorianos y cómo se enfrenta o cómo se afronta el problema del delito transnacional organizado. Muchas gracias, profesor Gustavo Maña, primero que nada por la invitación, tanto a usted como a la Universidad de La Paz, de las Naciones Unidas. Para mí es un honor poder participar este día en esta ponencia con profesionales del nivel y de la talla que me han antecedido en la palabra. Espero estar a la altura y cumplir la expectativa de todos los expectantes. Para el efecto, bueno, ahora sí puede encender la cámara. Yo quisiera abordar la problemática o el conflicto que se ha planteado y que magistralmente lo han expuesto los expositores que me han antecedido en la palabra, desde cuando menos dos ópticas fundamentales. La primera, que es la óptica profundamente penal. Ya el doctor Umaña me ha puesto al descubierto. Yo no soy maritimista, soy profundamente penalista. Entonces me corresponderá a mí analizar el fenómeno desde la óptica criminológica, desde la óptica dogmática, pero por otro lado, también como lo ha advertido el doctor Umaña, soy no solo ecuatoriano, soy guayaquileño, el puerto principal del Ecuador. Y atendiendo a este contexto y a la realidad ecuatoriana, precisamente, yo tengo que hacer ciertas observaciones. En primer lugar, el crimen organizado transnacional es una realidad. Y cada vez, por más que se intente por medio de la comunidad internacional paliar el fenómeno, parece que esto ya resulta un poco utópico. Es una realidad y es una realidad creciente. Lamentablemente, y en esto no puedo ser muy optimista, pero la Convención de Palermo fue expedida en el año 2003 por parte de las Naciones Unidas. Y el compromiso de la comunidad internacional para pelear contra el fenómeno del crimen organizado existe, por lo menos formalmente, desde esta fecha. Paralelamente han pasado casi 20 años desde la suscripción de este convenio y vemos que el fenómeno no ha disminuido, ha crecido. Y esto, por supuesto, nos genera ciertas preocupaciones. Y más allá de la óptica marítima, que es un medio para la realización o la configuración de la delincuencia organizada transnacional, tenemos que nosotros atender a la realidad. Y la realidad es que el principal productor de las sustancias estupefacientes, no los consumidores, sino los productores de las sustancias estupefacientes que se cotizan al alza en Europa o en los Estados Unidos, como si fuesen acciones de Wall Street, tengo que hablar en términos casi bursátiles, se cotiza en alza el kilo de droga o el kilo de cocaína, de producto que es realizado en Latinoamérica, Colombia, México, y que es transportado entre otros espacios por los puertos marítimos. Y se ha crecido sustancialmente en los últimos años el transporte de las sustancias estupefacientes por los puertos marítimos del Ecuador. Precisamente yo quería recoger una noticia del día de ayer, 27 de noviembre del 2021, el medio Primicias, o el medio digital Primicias del Ecuador publica, de manera textual: Puerto de Guayaquil, centro de transbordo para la cocaína que va a Europa. Y es importante atender a una realidad. Este es el puerto de Guayaquil, es el puerto principal del Ecuador. Es un puerto que tiene todos los controles legales, reglamentarios, etc. Pero que, sin embargo, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante el informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes del 2020, habla sobre los desafíos que tiene el Ecuador y establece dentro de sus antecedentes que el 70% de la droga que va desde Ecuador rumbo a Estados Unidos o rumbo a Europa se esconde en los contenedores que salen desde Guayaquil. ¿Esto qué quiere decir? Se está transportando por vía marítima. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿eso qué significa? Que en el Ecuador no hay control portuario. Todo lo contrario, estamos hablando de que es una ciudad portuaria por excelencia y de que el puerto principal del Ecuador está en Guayaquil y de que la cantidad de contenedores que salen diariamente es bastante abultada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto o el fenómeno que ocurre en el Ecuador para la existencia creciente del fenómeno? Y que no ocurre solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Por algo somos los productores más que los consumidores. Pues bueno, los problemas de siempre, los problemas que nos persiguen desde la propia independencia. Latinoamérica se caracteriza por tener instituciones débiles. Y la falta de institucionalidad en América Latina, en Ecuador particularmente, da lugar a que dentro de las propias instituciones públicas hayan infiltrados en las organizaciones criminales.
y que bajo la venia de funcionarios públicos, esto es lo importante y a la vez lo catastrófico, se permite el transbordo de la sustancia estupefaciente en los contenedores marítimos. Pero ¿cómo puede ocurrir esto si hay un control? Y un control del que se encargan diversas dependencias y que hacen un checklist donde se determina y se da fe de que los contenedores están limpios. Bueno, porque después de aquello ya hay funcionarios que reciben coimas o que reciben parte de la ganancia, o que son parte de la propia organización criminal y que permiten o facilitan, luego de haber sido aprobado como limpio el contenedor, ingresar la sustancia estupefaciente. Y esto es un conflicto. ¿Cómo se controla? El fenómeno va por la seguridad en los puertos, es que sí existe seguridad en los puertos. El fenómeno va por combatir la corrupción, por fortalecer las instituciones. Y es que esto da lugar no solamente al tráfico de drogas, porque el tráfico de drogas, como un elemento fundamental del crimen organizado transnacional, y al que podemos sumar el tráfico de armas, que es mucho más fácil en los Estados Unidos por la falta de regulación armamentística que existe en el país, etcétera, etcétera, da lugar a otro fenómeno creciente en nuestras naciones, particularmente en el Ecuador, y es la inseguridad ciudadana. En los años 80, mis padres veían con cierta zozobra lo que ocurría en Colombia, en el fenómeno creciente del narcotráfico y las muertes constantes, que de primera mano podrán exponer los colegas colombianos. Pero parecía que era un fenómeno lejano, aun cuando somos países vecinos. ¿Por qué un fenómeno lejano? Porque no ocurría en Ecuador. Pero hoy en día, en el año 2020, 40 años después de que esto haya explotado casi incontrolablemente en Colombia, vemos el mismo fenómeno en el Ecuador. Vemos sicariatos no semanales, diarios. Vemos que los índices de homicidio han crecido post pandemia más que nunca. En una ciudad portuaria que ha sido ya acaparada absolutamente por las redes del narcotráfico. Y que esto además está influyendo en los negocios que surgen a raíz del narcotráfico. Los negocios que surgen a raíz de la delincuencia organizada. Fíjate, y que obviamente... si me permites un momento, porque lamentablemente yo aquí tengo que hacer como el malo de la partida, el policía malo, que es el policía del tiempo, y porque es extremadamente importante escucharnos a todos y escuchar lo que está pasando en cada país. Mañana, pasado mañana estará Panamá, Uruguay, y el problema es cómo le damos una unidad de interpretación y también cómo le damos una unidad de combate a esta situación que nos está afectando a todos. Vamos a darle la oportunidad en este momento al profesor Carmona, que es del Centro de Estudios Extranjeros de Brasil, para que también nos dé su óptica, y vamos a culminar esta primera pasada por este panel con el brigadier general Buitrago de Colombia. Y con esto finalizamos esta etapa y vamos posteriormente a darles a cada uno de ustedes, los panelistas, una nueva chance de cerrar sus posiciones y de cerrar sus ideas. Doctor Carmona. Bueno, un saludo desde Rio de Janeiro, Brasil. Un gran gusto participar de este evento de la Universidad por la Paz de Naciones Unidas. Yo creo que aquí, por la calidad de las exposiciones y también por la multiplicidad de enfoques, de hecho, va a marcar este encuentro sobre derecho marítimo y crimen organizado como un evento absolutamente imprescindible para el debate sobre un tema fundamental de la situación de seguridad internacional contemporánea, ¿no? Entonces, yo traigo aquí un aporte por parte del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, una mirada desde la óptica no del derecho, sino del análisis de los efectos de nuestros temas sobre la seguridad internacional, ¿no? Porque de hecho, hoy día, el tema de los llamados Global Commons, ¿no? de las áreas comunes del planeta y su utilización tanto para ilícitos de manera no estatales, cuanto para
conflictos del punto de vista de los estados nacionales es algo que se incrementa, que se intensifica, ¿no? Yo he escuchado incluso la ponencia, la introducción del rector de la universidad que dice con mucha propiedad que de hecho vivimos un mundo cada vez más lleno de incertidumbres, de conflictos, ¿no? Y de conflictos, por supuesto, que no solo se hace desde el crimen organizado, pero también a la vez por parte de los estados nacionales, que es precisamente lo que caracteriza la situación de seguridad internacional contemporánea. Entonces, los llamados global comuns, ¿no? O sea, el mar, el espacio aéreo y mismo el espacio exterior, cada vez más por serem espacios de escasa reglamentación, son utilizados por parte de los estados nacionales como ambiente de conflictos, e incluso, ¿no? Haciendo incluso un diálogo con lo que dijo la profesora Louise Shelley, ¿no? Que hizo una exposición que me parece que es muy interesante por aportar sobre cómo los estados nacionales han utilizado por veces el crimen organizado como elemento de desestabilización y mismo de guerra volcado hacia otros estados nacionales, ¿no? Eso es importante para mirar el fenómeno, como por ejemplo hoy es la emergencia del cibercrimen o de los crímenes cibernéticos, ¿no? Que de hecho son muchas veces utilizados para fines personales, pero por otras veces las bandas cibernéticas también lo hacen a mando incluso de estados nacionales en contra otros estados nacionales, ¿no? Entonces, específicamente de lo que estamos hablando, de hecho, el uso del mar para estos ilícitos y conflictos es una gran característica del sistema internacional, ¿no? Bueno, yo traigo también una perspectiva desde Brasil, ¿no? Que tiene un gran litoral de 7.500 kilómetros de extensión, ¿no? Todo volcado para una banda del Atlántico Sur y que tiene gran incidencia sobre nuestra propia formación de nuestra nacionalidad. Entonces, la maritimidad de nuestro pueblo, de nuestro país, es algo bastante presente históricamente, sobre lo cual tenemos cada vez más importancia para nuestro mar territorial, incluso porque con base en el derecho internacional y por tanto en las solicitaciones de expansión, ¿no? de sus aguas territoriales, mi país ya tiene como territorio submerso, como aguas territoriales, aproximadamente 5.6 millones de kilómetros cuadrados, que equivale a casi dos tercios del territorio seco, del territorio emerso del país, de manera que por las riquezas que tenemos en nuestro océano, lo llamamos incluso de Amazônia Azul, en alusión a otro gran espacio territorial que tiene Brasil y que comparte con otros amigos de Sudamérica, que es la Amazônia Verde. Nosotros llamamos esta Amazônia Azul como algo de igual trascendencia para el desarrollo nacional, ¿no? De ahí, de este mar territorial, territorial de donde se promueve una activa economía del mar, en el caso de mi país, se hace 95% del comercio exterior, ¿no? Que tiene gran importancia, sobre todo por la participación de Brasil en la mercancía, en el comercio exterior de commodities, ¿no? Pero también ahí se extrae un 95% del petróleo, ¿no? En especial en la Doctor llamada... Carmona, permítame sí, cómo no. hacer una pregunta, y disculpe que lo interrumpa, pero ¿cómo perciben ustedes el crimen organizado transnacional? ¿Cómo está afectando esa Amazônia Azul, esas entidades portuarias, el transporte marítimo en Brasil? Sí, iba a llegar a eso, mi amigo. Iba a llegar a eso. Entonces, para completar la importancia del mar territorial para mi país, de ahí se extrae también una gran riqueza en términos energéticos y en términos de pescado. Por cierto,
hemos sufrido consecuencias del crimen organizado y de la piratería internacional, ¿no? Yo llamo la atención especial para el ocurrido en el año 2019, cuando un derrame de petróleo inicialmente no identificado en la costa brasileña, no en la costa brasileña, pero ya en el alto mar, ¿no? A 700 kilómetros de la costa brasileña, hizo una verdadera tragedia en términos ambientales para mi país, ¿no? Que fue un gran derrame de crudo que hizo con que se llegara a una gran parte de la costa brasileña, a 9 estados, ¿no? O provincia, como dicen muchos de ustedes, atingiendo una gran parte y generando un verdadero desastre ambiental. Esta práctica, ¿no? Que es típica de un buque ilegal, ¿no? Que incluso no estaba identificado por los sistemas de control de navios de mercancía, hizo con que tuviera, portanto, este que quizá el mayor ejemplo de un ataque, digamos así, a nuestro litoral desde el punto de vista del mar, ¿no? Y que a su momento incluso el comandante de la Marinha de la Armada de Brasil llamó como el mayor ataque hacia Brasil desde la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvimos los ataques de submarinos nazis. Entonces, eso genera la necesidad de intensificarmos el control y la atención al mar, ¿no? Sobre todo en momentos en que se suma, como dije, momentos de piratería. Se puede hablar hoy de una piratería del siglo XXI, ¿no? En especial por eso que se ha llamado de la cyberpiratería, que por cierto exige una respuesta multilateral. Entonces, creo que desde el punto de vista del derecho internacional es preciso comprender esta doble condición, ¿no? O sea, que el crimen organizado sirve tanto a individuos, ¿no? O a sectores o a bandas que quieren utilizarlo para renta material, como para estados nacionales que lo utilizan como un instrumento de poder en el sistema internacional. Esto afecta obviamente lo que es la seguridad de los estados, que es un tema que, por cierto, y discúlpame, profesor Carmona, porque vamos a continuar y después vamos a retomar con todos los panelistas, pero nos gustaría escuchar la opinión del brigadier general colombiano, Juan Carlos Buitriago Arias, sobre cómo afecta la seguridad nacional la intervención del crimen organizado transnacional en el transporte marítimo y en la situación que estamos discutiendo ahora. Gustavo, muchas gracias por la pregunta y un saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación. De manera muy precisa, voy a responder su pregunta en 3 dimensiones. La primera de ellas, a partir de la base de que es claro que las autoridades han hecho a nivel mundial un esfuerzo importante para contrarrestar todo el comercio ilícito, especialmente aquel que transita por las fronteras marítimas, pero pareciera que estuviéramos todavía en una especie de bicicleta estática. Es decir, hay esfuerzos sobrehumanos, hay estadísticas, hay cifras, hay incautaciones cotidianas, pero no se ve un cambio abrupto, un cambio diametral en el fenómeno, repito, pese al esfuerzo sobrehumano, a los superesfuerzos que realiza la comunidad internacional y a la creatividad cotidiana de las autoridades en el propósito de contrarrestar este fenómeno. La segunda premisa tiene que ver con que muchas veces pareciera que la estrategia de las autoridades se localizara en el lugar equivocado. Es decir, los esfuerzos van dirigidos no hacia los puntos críticos de la cadena de comercio ilícito, sino hacia los eslabones más débiles y quizá a los que menos impacto generan en todo el sistema de economía criminal. Y esto lo digo porque es una de las particularidades en el caso colombiano. El 90% de las incautaciones de estupefacientes, de mercancía ilícita y de demás insumos del mercado ilegal se incautan en las principales carreteras del país, en las principales vías, en los puertos
ilegales, no en los puertos formales, sino en las fronteras porosas, lo que significa que se requiere mayor esfuerzo sobre las aduanas oficiales donde están las autoridades ejerciendo los controles respectivos. Y la tercera premisa que quiero plantear es que necesariamente, y aquí lo han dicho, sin corrupción no hay delito. Y la permeabilidad de las esferas y de los puestos críticos en estas entidades que tienen la responsabilidad, corrupción tanto pública como privada, que tienen la responsabilidad de ejercer los controles en la cadena más vulnerable y de mayor riesgo de todo este negocio ilícito, pues si no son funcionarios honestos y transparentes y si no hay sistemas de control fuertes, van a ser permeados. Y esto permite que el delito siga creciendo, se convierte sin duda alguna la corrupción en el principal combustible del delito. Y usted lo ha dicho claramente, Gustavo, en su pregunta. Todo este fenómeno, aquí también se ha planteado, tiene que observarse, lo dijo el rector de la universidad en su presentación, con un enfoque de seguridad multidimensional. Porque hoy toda esta mezcla, digamos, esta simbiosis de crímenes que estamos apreciando, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, lavado de activos, tráfico de explosivos, etcétera, inmigración ilegal, explotación sexual, etcétera. Todos estos fenómenos delictivos actúan simbióticamente y se están constituyendo no solamente en una amenaza a la seguridad de los estados, sino también en una amenaza a la seguridad nacional de los países, pero también en una amenaza a la seguridad y a la convivencia ciudadana. Hoy, en muchas ciudades portuarias y ciudades capitales del mundo, lo acaba de decir el índice de seguridad de ciudades seguras de la revista The Economist, la unidad de inteligencia, de cómo esa debilidad en la infraestructura de seguridad, la corrupción y la falta de seguridad física en muchas de las ciudades está generando un aumento en la debilidad en materia de seguridad en las principales ciudades portuarias y en las principales ciudades del mundo. Y termino diciendo, Gustavo, que hay 4 fenómenos emergentes que están incidiendo precisamente en esos 2 ámbitos, en el uso legal del mar y en el crimen organizado transnacional y su afectación a la seguridad internacional. El primero de ellos, la creciente inmigración ilegal, sin duda alguna, que viene afectando y particularmente lo que estamos viendo desde Venezuela, desde África y de otros países en las ciudades latinoamericanas. Segundo, los mensajes de legalización de la cadena de estupefacientes. Esta falta de política integral, universal y global y las decisiones que ya se han adoptado en algunos países vienen generando un resquebrajamiento, una desinformabilidad, una desigualdad, digamos, en lo que debe ser la política frontal única contra este comercio ilícito. Tercero, la ausencia de cooperación por parte de algunos estados, como lo estamos viendo, particularmente con Venezuela. Digamos, aquí hay un vacío enorme que viene afectando la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra el contrabando. La cada vez más creciente cibercrimen, que debe abordarse sin duda alguna con mayor preocupación y con mayores herramientas y tecnología por parte del Estado. Y finalmente la porosidad de las fronteras, sobre las cuales aún hay bastante y una categórica vacío de control por parte de los estados. Sí. Eso es lo que quería agregar, Gustavo. Que si nos ponemos a analizar todas las intervenciones, están confluyendo y están coincidiendo. Tenemos una gran carencia legislativa, lo que decía Chami, muchas normas, pero no normas efectivas o de aplicación. Tenemos una carencia tecnológica en la región muy grande. Se han hecho esfuerzos a nivel normativo, hay un esfuerzo que no se ha indicado aquí, pero que vale la pena señalar, que es la ley modelo de Parlatino que se acaba de aprobar y que yo creo que deberíamos
estudiar toda la ley modelo sobre crimen organizado transnacional. Esfuerzos que se están haciendo, pero que no son suficientes, son incipientes, como la creación del Comité Latinoamericano de Transporte Marítimo y Crimen Organizado Transnacional, Crime Stopper. Pero tenemos que afrontar los problemas, como decía Héctor Vanegas y usted mismo, es decir, el grave problema de la debilidad institucional, de la definición de lo que es la seguridad del Estado moderna, que yo creo que en nuestros países no existe una seguridad del Estado nacional, sino una seguridad del Estado regional, porque como dice el dicho, cuando Colombia estornuda, Venezuela se resfría, y eso a la vez conversa, y cuando Colombia estornuda, Ecuador se resfría, y así podíamos seguir en todas partes, porque somos altamente interdependientes, estamos altamente involucrados. Y lo que está haciendo este evento es ser un evento pionero para un trabajo que es muy arduo, está demostrando la carencia de trabajo académico, que es importante, y creo que va a servir para que a futuro se hagan no solo eventos de esta naturaleza, sino también otros de manera más específica, tráfico de personas, tráfico de pacientes, y en general afrontemos el contrabando, las violaciones a la propiedad intelectual y el sinfín de cosas que conlleva el crimen organizado transnacional. Ahora yo le voy a dar la palabra al profesor Juan Carlos Sainz Borgio para que vuelva a darle el uso de la palabra a todos ustedes los panelistas y terminemos la jornada de hoy, que humildemente me parece que ha sido muy exitosa, porque nos ha dejado más interrogantes que respuestas, pero nos ha dejado muchísimo interés. No quiero finalizar sin hacer una observación, que han habido participantes de casi 25 países diferentes, una gran cantidad de universidades e instituciones policiales, de armada, de organismos judiciales, y este tipo de eventos, primero, no es común, y segundo, creo que va a ser de una grandísima utilidad tanto nacional como colectiva. Profesor Sainz Borgio. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos y todas. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de ir de moderar esta última parte del panel. Creo que, como bien decía Gustavo, este es un esfuerzo muy importante con una visión académica. La visión académica es decir, la idea de que se generen más preguntas para ayudarnos a dirigir nuestras investigaciones en el sentido correcto. Yo creo que el brigadier general Juan Carlos Buitrago hacía muy claro el símil, es decir, estamos en una bicicleta estática donde hacemos grandes esfuerzos por institucionales, por avanzar, pero no vemos ese avance. Entonces, por eso esa visión tan importante, como decía el general Buitrago, de dividir lo que es la perspectiva desde el policy making, desde la idea de buscar la solución, y la idea desde la academia, que es precisamente visibilizar los grandes problemas para poder dirigir las investigaciones en ese sentido. Entonces quisiera, como planteaba Gustavo, abrir una ronda de comentarios breves en el mismo orden que tuvimos antes para ir concluyendo el panel de la mañana. Entonces sería darle la palabra al doctor Bernardo Melo desde México. Muchas gracias. Yo lo que veo de todos los comentarios y lo mucho que he aprendido de mis copanelistas, que son, la verdad, de un nivel extraordinario, es que tenemos dos equipos en una partida. Por un lado, un equipo que es el crimen organizado, que se encuentra muy especializado, tomando todas las ventajas, entrenando, siendo mejor, refinándose en todas sus estrategias. Y por el otro lado, vemos un equipo que somos los estados, el equipo del Estado,
que tiene infiltrados, corrupción, una burocracia tremenda, institucionalmente es difícil lograr cosas, comunicaciones y demás, y tiene poca eficiencia contra uno que se comunica con una velocidad y una precisión tremenda. Un ejemplo así de grave es, hay cárteles que tienen mejor infraestructura que DHL, cárteles que tienen presencia en más países que embajadas en México, que embajadas de México tienen en el mundo. Entonces, tenemos eso. Concluyo diciendo que tenemos dos equipos y que será imposible ganar la partida si no limpiamos nuestro equipo y lo eficientamos a uno que todo el tiempo está en vías de perfección y reinvirtiendo toneladas de dinero en ser mejor, como es hoy en día. Es así. Las empresas que no solo ha habido un enfoque más hacia narcotráfico en estos paneles, pero también hay que decir otra cosa muy grave, y que lo dijo la doctora Shelby al principio, históricamente el tráfico de personas. Tráfico de personas, por aquí hablamos también de los migrantes ilegales, pero ese tráfico de personas también es un problema grave. Y entonces, esa es mi conclusión, que es imposible ganar la partida si no buscamos esa eficiencia, buscamos atacar con tecnología y finanzas, no tanto a ir a la vieja usanza de los cañones en contra de los corsarios. No, ataquemos las finanzas y ataquemos con tecnología, inteligencia y estrategia el crimen organizado y tendremos mejores resultados necesariamente. Creo que Muchas gracias, Bernardo. Como decía Gustavo antes, este espacio que estamos haciendo es poco común porque nos permite abordarlo con perspectivas muy distintas. Y yo personalmente te quiero agradecer, Bernardo, tu visión desde la perspectiva marítima, pero comercial. Es decir, yo pensar en hacer, por ejemplo, una comparación entre un cártel y DHL, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y pensar que un cártel de drogas tenga un departamento de recursos humanos reclutando gente, yo nunca en mi investigación se me hubiera ocurrido. Yo estoy más cercano al derecho duro o a una visión de seguridad como podría tener desde la perspectiva militar y nunca se me hubiera ocurrido decir, mire, son tan eficientes que si lo comparáramos con DHL tienen un mejor departamento de recursos humanos. Así que muchísimas gracias para ayudar a comprender. Muchísimas gracias, Bernardo. Ahora le doy la palabra a Luis Eduardo Chávez desde Colombia. ¿Me pueden dar cámara si son tan amables? Bueno, Colombia, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bernardo, realmente el aparato delincuencial es mucho más rápido y evoluciona mucho más rápido que las instituciones nacionales. Colombia en este desarrollo ha tratado, o más bien ha impuesto una serie de codificaciones en el Código Penal, como por ejemplo el contrabando o el apoderamiento de aeronaves o naves para transporte colectivo, el concierto para delinquir, la ilícita actividad de pesca, el tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, y están todas dentro de su codificación penal. Faltaría, por ejemplo, la construcción ilegal de elementos de transporte o el transporte ilegal engañoso si la persona tiene la voluntad de hacerlo o no. Y esto tiene que ver con lo que hablaba Bernardo específicamente del transporte de personas, ¿no? Que está siendo cada día más complejo y más difícil. Ustedes están viendo aquí los puntos donde se están capturando las diferentes situaciones de narcotráfico. Pero lo más importante acá es que se han ya determinado una cantidad de formas que cada día cambian en el transporte, en este caso de drogas. Y si comenzamos por las famosas GoFast, que eran lanchas rápidas, ya tenemos submarinos o lanchas de bajo perfil. Diego Chamí nos hablaba de la contaminación de la carga.
Pero ojo, es que ya estamos tirando boyas y mareoboyas, o bombardeamos con aviones para luego ser recogidas por otro tipo de embarcaciones. Entonces, sí ha habido un cambio grandísimo y sí ha habido una serie de innovaciones por parte de estas personas, rusos, como lo decía la doctora Shelley, pero también nacionales y de todos los países donde las personas que trabajan con los medios técnicos han apoyado al desarrollo de este tipo de innovaciones, en este caso delictivas. Ustedes aquí ven que una cosa era pegarle al casco, pero también lo están haciendo con torpedos que se le pegan a los buques, o lo están haciendo con tulas, o lo están haciendo en compartimentaciones, que para eso necesita saber algo de conocimiento del buque. Y ustedes van a ver también cómo ha pasado desde el buque específico de carga o el de pesca hasta la carga parásita, la carga derivada, o sea, aprovechan inclusive las corrientes marinas para que éstas puedan ser llevadas a otro lado en diferentes tipos de buque. Entonces tenemos un ejercicio que realmente ha ido atrás, y lo que está haciendo el Estado colombiano es cooperación internacional, acompañamiento interagencial, fortalecimiento de la inteligencia desde el punto de vista militar y de seguridad, que tanto lo hemos hablado acá, y un aumento de las capacidades. Pero hay una serie de elementos que tienen que ser, digamos, atacados, porque no es solamente el transporte, es el lavado de activos. Tenemos que hacer una expropiación, no solamente en Colombia, sino en el lugar o a los lugares donde lleguen, la extradición y lógicamente el endurecimiento de las penas que tenga este tipo de delitos. Colombia ha hecho, dentro de sus principios básicos en materia de narcotráfico para el convenio marítimo, primero es la aceptación de que otro estado puede en esas aguas internacionales patrullar con Colombia. Y esto está basado precisamente en el acuerdo del 88, que es ley en Colombia. Hay un territorio que es una fuente de soberanía, la soberanía permite ejercer unos derechos, y aquí va el imperium del Estado, hasta dónde llega ese dominium, y ese dominium es realmente lo que nos permite avanzar, basado en unos principios básicos, y esos principios básicos son la cooperación, el rechazo a las medidas unilaterales por parte de Colombia, el equilibrio con los otros estados contratantes y, lógicamente, el tratado de los tratados. ¿Cuáles problemas tenemos? Es que es fácil decir, oiga, capturamos una lancha y estamos en la milla 40, pero es que si hay mal mar y si hay diferentes condiciones, el Código Penal a usted en Colombia no le va a decir que por mal mar usted no puede entregar a tiempo esa persona. Y esa persona entonces va en contra, si el funcionario lo captura y no logra entregarlo dentro de esas 36 horas, pues esa captura es ilegal. El otro problema es la ley aplicable, y eso tiene que ver con qué entendemos en Colombia por una determinada palabra, y qué entienden en México o en Honduras o en Estados Unidos, porque eso nos da el ejercicio de la interpretación normativa. Hay una innovación constante de los métodos de reorganizaciones delincuenciales, y ahí va otro tema que de alguna forma lo tocó el doctor Chamí, y es la responsabilidad de la tripulación. ¿Será que se hacen de los ojos que pasa todo? ¿O será que, basados en la buena fe, estas personas fueron aprovechadas y, como pasó en Italia, toda una tripulación fue sentenciada por delitos penales? Y hay un tema que por lo menos en el Caribe está pasando, y es qué tan efectivo es la Corte Penal Internacional. Pues con sus fallos puede afectar la gobernanza marítima de las que hablaba la doctora Sari. ¿Y por qué? Porque si hay un statu quo, pues hay un desarrollo y hay una normatividad y hay unas reglas. Pero si yo las cambio y afecto con un fallo terceros países, pues voy a tener una serie de zonas grises que lo que van a traer conmigo es inseguridad. Muchísimas gracias. Por último, la última, doctor Chávez. La última. Vamos a dejar porque si no se nos va a enredar aquí. Muchísimas gracias. Usted tiene esa presentación ahí, por favor, nos las hace llegar y lo vamos a incorporar entre lo que vamos a circular. Muchísimas gracias. Muy interesante su último punto al traer el tema de la Corte Penal Internacional, que nos abre una dimensión
completamente distinta de lo que hemos ido tratando y que sin duda daría espacio para un evento completo. Muchísimas gracias. Sigo hacia el sur en este camino, así que le doy la palabra al doctor Vanegas Fernández desde el Ecuador. Muchas gracias, doctor Sáenz Borgo. Yo creo que voy a ser muy breve en esta intervención final, porque tengo que acoger varias de las posturas y de las palabras de mis antecesores. Me ha gustado mucho la intervención del doctor Buitrago y ese llamado a la reflexión con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. La mayoría de de los trabajos académicos pecan muchas veces de explorar el problema. Y en este caso, pues, obviamente explorar el problema y poner de manifiesto el problema es importante. Sabemos que hay un problema, sabemos que existe un problema. Lamentablemente, no sé en el resto de países de Latinoamérica, en el Ecuador no hay muchas estadísticas, porque seguramente un termómetro importante sería saber el acrecimiento del fenómeno producto de la post-pandemia. Porque si bien es cierto, yo en ese contexto veo dos escenarios. El primero, ante el encierro, falta de consumo, por ende, disminución en los ingresos. Pero del mismo modo, veo espacio para la reflexión y para la reestructura de las organizaciones. Nuevas rutas, nuevos métodos de producción, mucho tiempo para poder atacar al momento en que la pandemia o el efecto de la pandemia baja, es decir, que acabe el encierro. Y yo creo que esto sí ha tenido un efecto directo en el acrecimiento del fenómeno post-pandemia. Este espacio o este tiempo que todo el mundo estuvo encerrado, por decirlo de algún modo, para replantear las rutas y para replantear la estrategia de negocio. Y miren que esto lo podría decir de algún otro modo, parece hasta jocoso mencionarlo así, pero finalmente es esto, es un negocio criminal, es una organización criminal que plantea estrategias, que tiene departamentos, que tiene índices de ganancia, que verifica nuevas rutas y que encuentra en el transporte marítimo la mejor forma de poder transportar la mercancía. Y que encuentra en el transporte marítimo, regulado por autoridades portuarias profundamente corruptas, como en el Ecuador o como en varios de los países de Latinoamérica, el ápice ideal para poder transportar las sustancias estupefacientes. Y no solo, porque claro, estamos aterrizando en el narcotráfico, pero yo insisto, también mediante el método marítimo se encuentra facilidad hacia el transporte de tráfico de armas e incluso otras cuestiones relativas a la propia delincuencia organizada transnacional. ¿Cuál es el llamado a la reflexión? Bueno, este es el problema. ¿Y ahora qué se hace al respecto? ¿Cuál es la respuesta que desde los estados, desde la comunidad andina, desde la comunidad latinoamericana, se va a hacer para paliar el conflicto? Porque los Estados Unidos, el Departamento de Estado, hace anualmente informes de la situación de los países de América Latina y hace informes de lo que está pasando y llama a la reflexión y llama obviamente al acrecimiento de la política pública por parte de la seguridad interna de los estados para paliar el fenómeno. Pero es ahí donde fallamos, por lo menos en el Ecuador, en esta falta de debate, en esta falta de reconocimiento de que en efecto hay un problema y de que ese problema está traspolando en una crisis carcelaria, está traspolando en que así como hay traficantes que surgen desde Ecuador, hay también consumidores. Y estos consumidores que son víctimas del fenómeno del narcotráfico están llenando y aupando los centros carcelarios del Estado ecuatoriano. Y esto ha sido noticia internacional, las crisis que han existido en los centros carcelarios del Ecuador. Tenemos una crisis penitenciaria, hay balaceras y hay muertes todos los días. ¿Y el conflicto cuál es? Que las cárceles están llenas de consumidores. Y aquí se debate sobre sobre un umbral de la tabla de drogas, cuándo se debe penalizar o cuándo no el consumo. Pero eso es indiferente, porque paralelamente a ese enfoque de criminalizar al consumidor, que es una víctima y un adicto de este sistema criminal, se está dejando el espacio abierto para que el narcotráfico siga creciendo en nuestro país, que en este momento se caracteriza por ser un puerto seguro para el tráfico de droga a Europa y Estados Unidos, pero que yo estoy seguro que incluso podríamos decir es también un productor de la sustancia estupefaciente. La política pública, ¿qué debe de hacer? Una opción, la fácil, sería tipificar o aumentar las tipificaciones o las sanciones ante el fenómeno. Yo creo que esta es una respuesta paliativa y hacia ahí se ha enfocado siempre la legislación penal. No me convence mucho. Yo creo que este es un enfoque que se debe observar desde la política pública de prevención, desde la política pública del control, desde hacia dónde sale la droga. Porque si es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho el Ecuador es un punto para transportar la droga a Europa a Estados Unidos, tenemos que controlar ese transporte. Y si el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que el principal mecanismo del transporte es el transporte marítimo, entonces tenemos que aumentar las regulaciones en los puertos.
Y obviamente esto va a significar no solamente un ataque directo a la exportación del narcotráfico, sino además una reducción de la inseguridad ciudadana que está acabando con este país. Yo hacía la analogía con el fenómeno y la pena que vieron los hermanos de Colombia en los años 80, 90, y que parecía muy lejano a la realidad ecuatoriana, y que hoy en día es parte de la realidad ecuatoriana. El sicariato, los asesinatos a la carta, y todos estos fenómenos, nos gusta o no aceptarlo, están profundamente relacionados con el fenómeno del narcotráfico, porque es el núcleo de todo esto. Y el fenómeno del narcotráfico, insisto, y con esto termino, debe ser regulado no mediante la sanción, porque se sanciona, e insisto, esto sí hay estadísticas del INEC, a los consumidores, en un 95%. A los narcotraficantes o a los dueños de los cárteles, si es que en el Ecuador se los sanciona, será en un porcentaje profundamente mínimo. Pero tenemos que aplicar las políticas para el control y evitar que esto siga ocurriendo y que el fenómeno siga creciendo. Muchas gracias, Héctor. Muy agradecido por esa visión desde el Ecuador tan importante, muy clara, y que me recuerda el tema, como señalaba Gustavo Maña al comienzo, esta visión desde varias perspectivas y la idea de que la Agenda 2030 que venimos impulsando de las Naciones Unidas, estas alianzas público-privados, estos diálogos que estamos abriendo desde lo privado, desde lo público, desde lo internacional, es que nos permiten poder presentar esta problemática de manera tan clara. Muchísimas gracias, Héctor, por tus comentarios. Ahora sigo hacia el Brasil. Le doy la palabra al doctor Ronaldo Carmona. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve en esta intervención final. Yo creo que este seminario, de hecho, es un marco, ¿no?, para la discusión de este tema. Alguien dijo aquí que son raras las oportunidades que tenemos de tener una concertación en términos académicos, ¿no? En este sentido, yo aquí doy mis felicitaciones, ¿no?, a la Universidad por la Paz de las Naciones Unidas, porque realmente cumple el papel, el rol de poner una discusión académica que, por supuesto, tiene consecuencias prácticas en términos de una nueva concertación y de enfrentamiento de problemas y de desafíos que, por cierto, son nacionales, pero también son internacionales, ¿no? O sea, hemos dicho que hay necesidad por la característica, ¿no?, del crimen organizado internacional, de que haya una concertación multilateral internacional, pero también hay necesidad de reforzar capacidades nacionales de enfrentamiento del crimen organizado, ¿no? En especial, yo creo que en América Latina eso es un caso que salta a la vista, ¿no?, de cómo se aprovechan de fragilidades institucionales de los estados, ¿no?, de muchos de los estados, para incluso capturar a estos mismos estados para objetivos criminales, ¿no? Entonces, antes que nada, me parece que hay una necesidad de fortalecer las instituciones, fortalecer las capacidades nacionales de responder a este tema, pero también, por supuesto, con base en la cooperación internacional, ¿no? Entonces, se ha dicho aquí muchas veces, no solo de ajustes del punto de vista normativo, o sea, del marco regulatorio, pero también sofisticar en el ámbito de la cooperación la coordinación para combatir el crimen organizado, en especial por medio de la cooperación en inteligencia, pero también el uso de las nuevas tecnologías. Yo he citado aquí el caso de este derrame de petróleo, de óleo, de crudo, en el caso del litoral brasileño, que no se pudo identificar el navío. Después, por la medición técnica del crudo, se identificó que este tenía origen incluso en Venezuela, ¿no?, por medio de un buque que hacía piratería, ¿no?, que hacía un comercio ilegal del crudo venezolano y que tenía entonces gran dificultad de ser diagnosticado, o sea, de ser identificado para hacer lo que debe hacer un Estado nacional, que es reprimir este tipo de ilícito que tanto mal, en el caso específico, causó a nuestro medio ambiente. Entonces, yo creo que el mérito de este evento de hoy es justamente apuntar un conjunto de cuestiones, configurando una hoja de ruta de temas nuevos y temas recurrentes que pudimos, entonces, que tenemos que enfrentar del punto de vista de América Latina, en especial
y con eso concluyo, llama-me la atención como la fragilidad de ciertos estados nacionales en América Latina han dado oportunidad para que este crimen organizado también estruturado, como se ha dicho aquí, incluso comparable a multinacionales, ¿no? Como se ha citado aquí el caso de DHL, como eso en verdad se utiliza de esas fragilidades, de esas mismas fragilidades para imponer su fortalecimiento y por lo tanto es necesario más do que nunca intensificar la coordinación en ámbito multilateral y el fortalecimiento de las capacidades nacionales de enfrentamiento del crimen organizado. Muchas gracias. Obrigado, Ronaldo. Muchas gracias por tu presentación, con una visión además de conjunto, el traer el elemento ambiental muy importante que no lo habíamos visibilizado dentro de toda esta discusión, pero son esos daños colaterales por hacer una presentación suave y light, de llamarlo simplemente colateral. Cierro entonces este primer panel con comentarios, dándole la palabra al brigadier general Juan Carlos Buitriago. Micrófono. Juan Carlos, nuevamente muchas gracias. No, a ver, para concluir, yo pensaría que es importante que todos los países avancen en abordar el fenómeno del comercio ilícito de drogas, de tráfico de armas, etcétera, como un sistema de economía criminal y no como delitos autónomos. El contrabando en muchos países aún se aprecia y se aborda como un delito autónomo, cuando hoy es la modalidad más privilegiada por el crimen, por los lavadores de dinero, por el narcotráfico, por los terroristas, para blanquear su capital, para monetizar el dinero. Segundo, los estados tienen que llevar toda la capacidad, las herramientas jurídicas, materiales, de inteligencia, de investigación criminal, de control a los puertos, a las ciudades capitales o a las ciudades intermedias donde están los puertos marítimos, porque allí se ha generado una especie de engendro donde conviven, donde conniven. Esa simbiosis criminal se ha acentuado allí en los puertos y allí no está la capacidad más importante del Estado en la lucha integral contra el delito y contra el crimen. Y cuando usted logra en esta primera línea de defensa contener el delito que ingresa al interior del país y que puede colocar en riesgo la integridad de la seguridad, se está ahorrando muchísimo esfuerzo. Y con esto se evita precisamente que todos esos insumos ilegales que ingresan al país y que logran cruzar la frontera o las aduanas no lleguen a las ciudades bodega, de acopio, de redistribución y de reexportación, como ocurre en Colombia con Cali, Medellín y Bogotá, que son las 3 ciudades bodega de todos estos insumos ilícitos que ingresan a través de los puertos, aeropuertos o por otras fronteras. Y el tercer aspecto, ya para terminar, tiene que ver con la confianza público-privada. Las autoridades tienen que ganarse cada vez más la confianza de la empresa privada para facilitar la cooperación, y las autoridades tienen que abrirse cada vez más hacia el sector privado en el propósito de crear esos mecanismos de integración. Y esto tiene que elevarse al nivel transnacional, a la comunidad internacional. En los últimos años, cuando fui director de la Policía Fiscal y Aduanera en Colombia, y hoy todavía se sigue haciendo, realizamos muchísimas operaciones internacionales en las que participaron cerca de 90 países, liderados por Europol, con Interpol, con Ameripol, con CLASIP, con las aduanas, con OLAF. Muchas operaciones que permitieron atacar de manera simultánea no solamente el narcotráfico como se ha hecho tradicionalmente, sino también el contrabando, la piratería digital, el cibercrimen y otras modalidades. Y allí, ¿qué se ha evidenciado? Primero, la falta de capacidad institucional de los estados para ser mucho más fuertes, mucho más sólidos, mucho más expertos, técnicos y rigurosos en las investigaciones. Segundo, falta de voluntad, porque muchos de ellos observan estos delitos de manera, o no está tipificado simplemente como un delito, son simplemente sanciones administrativas. Y finalmente, la necesidad de entrenamiento, de capacitación y de educación de las autoridades encargadas de luchar contra todas estas formas
de crimen organizado transnacional. Y termino reiterando lo que alguien mencionó, creo que fue Gustavo, la importancia de adoptar las leyes, modelos de lucha contra el contrabando, el comercio ilícito y otra clase de delitos como los delitos electrónicos, por ejemplo. El Parlatino ha formulado o ha elaborado una ley modelo en este sentido, que algunos países la han adoptado. Ecuador fue el último país en adoptarla, y eso permitiría a los países avanzar sin duda alguna en una mejor cooperación y pasar de la coordinación a la integración de esfuerzos regionales o bilaterales en asuntos de inteligencia e investigación y de control del delito, que se mueve con mucho énfasis, con mucho volumen sobre las fronteras porosas especialmente y sobre los puertos marítimos. Muchas gracias, Juan Carlos, de nuevo por la oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por lo claro, por ese resumen de lo que deberían ser las prioridades, y así me dejan pues servida la mesa para poder cerrar este primer día de deliberaciones en el marco del evento. Ha sido realmente supremamente interesante lo que se ha discutido hoy, y me llama profundamente la atención cómo hay un profundo consenso desde las particularidades técnicas de cada uno. Es decir, cada uno ha dejado claro: mi área de conocimiento viene del derecho marítimo, viene de la seguridad, viene del derecho penal, viene de las ciencias sociales, y todos coincidimos en la necesidad de un abordaje global, de un abordaje donde haya una interseccionalidad, una visión transprofesional, donde se puedan abordar todos los problemas. Cuando en la mañana el doctor Chami hablaba de los desafíos de las regulaciones intermodales, es decir, cómo el transporte iba cambiando de medios, y eso iba creando desafíos legales, pero también administrativos, nos tiene que llevar a la reflexión de que esa intermodalidad tiene que ser el elemento de ruta del trabajo académico. Hacia esa línea tienen que ir, es decir, poder incorporar en ese desarrollo de la reflexión una intermodalidad donde podamos colocarnos los lentes de el derecho marítimo, que como dijimos, casi el 80% del narcotráfico, por llamar uno de los elementos del crimen organizado, está presente. Podemos hablar del tráfico de personas, podemos hablar de la larga lista de crimen organizado, pero donde el transporte marítimo es el gran conductor de ese tema. Y de ahí abordaron los temas de seguridad, las regulaciones penales, las regulaciones en materia de política pública, y como insistía el general Buitriago, la necesidad de la cooperación internacional para articular todos esos esfuerzos nacionales. Desde la Universidad para la Paz, desde Crime Stoppers International, desde la Universidad Católica Andrés Bello, les damos a todos y todas nuestro agradecimiento por esta participación tan intensa el día de hoy.